buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí estoy yo de parte de Wellshare. Me llamo Fernando Benítez y soy un trabajador comunitario de salud. Y yo soy Fanny y también soy compañero de Fernando y Sam y estamos aquí para compartirles algunos recordatorios y actualizaciones de que está en la comunidad. Mi nombre es Samuel López y yo también soy un promotor de salud trabajando con Fanny y Fernando. Ok, ¿qué tenemos el día de hoy? Hay muchas cosas que están pasando en la comunidad, entonces tenemos 3 temas bien específicos que queremos compartir con todos ustedes. Ok, ¿comienza Fernando? Sí, bueno, primeramente quiero empezar con platicar sobre la nueva expansión de elegibilidad para los minnesotantes de aquí. Lo que pasó recientemente es que todas las personas de 16 años y mayores pueden recibir la vacuna para COVID-19. Pero la cosa es también tomar en cuenta que todavía la gente de los grupos anteriormente, que son la gente más mayor, que tiene una condición médica que los pone a riesgo más altos, todo esto todavía sigue adelante de las personas de 16 años. Pero nomás ahora hay que saber que sí hay la oportunidad de poder hablar con sus doctores y buscar otros medios sobre dónde pueden recibir la vacuna. Y para eso, lo que uno puede hacer es buscar en el Vaccine Connector, que aquí voy a enseñar una foto, y yendo a la clave de mn.gov/Vaccine Connector, uno puede registrarse aquí para recibir más noticias sobre la vacuna y cuándo puede ir a recibir una vacuna. Y no sé si alguien más quiere hablar un poquito más sobre lo que uno puede hacer para buscar su vacuna. Sí, como habías comentado, el conectador de las vacunas, pero también los 3 recursos que hay bajo esa categoría, ¿verdad? Las farmacias y los doctores y el Vaccine Connector, se pueden usar a la misma vez, obviamente incrementando nuestras oportunidades de conseguir la vacuna. No tenemos que nada más ir a una. Tenemos que lanzar la red más ancha para que pesquemos más, ¿no? Uh-huh. Es nada más el punto que quería que la gente que nos está viendo, que sepan que pueden usar los 3 Sí. a la misma vez. Sí, y otros lugares también son contactar a su doctor o a la clínica donde van y preguntar si están ofreciendo y si tienen una cita para usted. O también ver las farmacias locales en la comunidad, por ejemplo, CVS, Walmart, Foods, ellos también están ofreciendo. Pero lo general, todos, no se requiere seguro médico, no se requiere una identificación del Estado, pueden mostrar cualquier otra forma de identificación, solo pueden dar su nombre, su dirección y eso es todo. No le van a pedir su información acerca de su estatus migratorio, nada de eso. Todo es gratis, entonces no tiene por qué estar pagando nada. Si alguien le llama que le están cobrando, eso no es cierto, porque la vacuna es gratis para todos, sea tenga seguro médico o no, no importa, es gratis. Entonces, y no hay, si vas a la clínica y te dan la vacuna, tampoco no hay este cobro de la consulta. Entonces, todo es gratis. Al menos que te llegas otro chequeo, eso sí te cobran, pero si solo para la vacuna no hay un cobro por la vacuna o por la consulta, si te vas a una clínica o un hospital. Y Fanny, ¿en las farmacias sí van a cobrar o no? No, tampoco. Entonces, ningún lugar tiene que estar cobrando nada. Entonces, solo te pueden pedir tu nombre y van a ver si calificas. Bueno, ahorita todos ya califican, pero ciertos lugares pueden tener sus prioridades de sus listas dependiendo de la comunidad que sirvan ellos, pero ningún lugar te tiene que cobrar nada. No te cobra nada, es gratis todo. Y también siempre ponemos en nuestras redes sociales lugares comunitarios, por ejemplo, CLUS o el Cónsul de México, que están ofreciendo la vacuna también, porque algunas veces uno se siente más cómodo yendo a esos lugares. O también en las iglesias, siempre pregunten en las iglesias también, porque ellos siempre tienen como una feria de vacunas o un lugar donde ya saben que están dando la vacuna para la comunidad. Sí. Sí. Ok, y ahora la siguiente etapa. Tema.
Sí, la cuestión del viaje, ¿no? Cuando viajamos, ¿verdad? Voy a empezar abajo, es por eso que tal vez necesario viajar, ¿verdad? Por diferentes razones. Pero la regla o la recomendación de viajar es de hacerse la prueba de COVID 3 días, de 1 a 3 días antes de viajar a su destinación. Obviamente eso para proteger a aquella gente que va a estar alrededor de nosotros. Y una vez que uno regrese de vuelta a casa, es de hacerse la prueba de COVID, por lo menos de unos 5 días, ¿verdad? Y obviamente si hubo uno estuvo expuesto a alguien que tenía COVID, obviamente a usar la cuarentena, ¿verdad? De 10 a 14 días. Ujú. Sí, y es importante seguir estos pasos porque ahorita hay un variante del UK o de United Kingdom que está aquí en Minnesota. Es un variante del COVID-19 que sigue propagando, entonces tenemos que tratar de parar para que este variante no siga propagando, porque si expande, entonces no se va a parar la pandemia. Entonces, por eso es importante seguir los protocolos, por ejemplo, usar gel antibacterial, las mascarillas o cubrebocas doble, si es posible, y seguir el distanciamiento social, a tratar de mantener los 6 pies lejos de la gente, no estar en lugares conjuros. Entonces, siempre haciendo esas cosas para poder poner de nuestra parte y para que pues podamos parar la pandemia en una cierta forma. Ujú, Sí, lo que también hay que recordar también que ahorita, si uno no tiene que viajar, es mejor que no se pongan a riesgo o pongan a otros familiares a riesgo también. Pues sabemos que ahora con el clima más bonito que viene, al verano, y los niños están saliendo de la escuela, uno quiere salir, pero hay que tener cuidado con eso también. ujú, Y si uno sabe si va a viajar a un lugar, hay que hacerse la prueba más antes más antes posible, porque ha habido mucha gente donde no están, no saben que tienen que hacerse la prueba para viajar todavía y van a un sitio de pruebas el mismo día o el día anterior y ujú, no es garantizado que uno va a recibir los resultados al tiempo. ujú. So hay que saber eso. Sí, y como Y dijo Fernando, sí, oh, sí, y como va, di Fanny. y Ujú. como dijo Fernando, seguir haciéndose las pruebas cada 2 semanas, como ahorita como los niños ya están regresando a clases o están haciendo sus deportes o actividades, tratar de hacer, porque algunos sienten o no sienten los síntomas, entonces siempre hay que estar prevenidos. Y hay a muchos lugares, también podemos poner aquí en el lugar donde puedan buscar las lugares donde pueden hacerse las pruebas. Y es gratis, como les digo, es gratis y ahorita las pruebas, los resultados están regresando rápido. Máximo es 2 días, pero sí se puede. Sí. Y ahora para lo más importante, es la renta, la ayuda de renta para nosotros aquí en Minnesota. Am, Todavía no está disponible para que uno pueda aplicar, desafortunadamente, pero lo bueno es que han sacado la información sobre quién puede aplicar, qué documentos va a ocupar y también qué uno puede esperar sobre esta nueva ayuda que hay. Y ahorita voy a compartir mi pantalla aquí para que uno pueda ver la lista de lo que estamos hablando. Sí está en inglés, pero dicen que van a traducir toda esa información para español. Am, bueno, no sé si Sam, tú has visto más cerca la forma esta. Si quieres ir hablando sobre poquito lo que tú sabes. Wait, I go okey. Sí, entonces, como dijo Fernando, hay 2 tipos de información y ayuda en esta forma que viene ahora para los residentes de aquí en Minnesota. Va a haber ayuda para renta y va a haber ayuda para utilidades, por ejemplo, gas, luz y el basurero. Entonces, ¿quién es elegible? Entonces, cualquiera que viva aquí en Minnesota es elegible para poder aplicar a esta ayuda. Las las personas pues que han sido impactados por la pandemia, que no pueden trabajar,
no tienen algún ingreso, entonces pueden también calificar. Y los adultos que vivan en la casa, en el hogar. sí, que vivan en el hogar, que viven solos, pero tienen un ingreso bien bajo, ellos también pueden calificar, para poder aplicar. O si tienes alguna renta que debes de meses, puedes aplicar. Entonces, puedes aplicar comenzando, si debes renta comenzando desde abril 1 de 2020, y puedes aplicar hasta 15 meses de ayuda, comenzando desde abril 1 del 2020. Entonces, puedes aplicar todo esa, en ese cierto tiempo. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué documentos necesitamos para esta aplicación? Va a ser el nombre, la dirección, el teléfono o el correo electrónico del dueño del lugar de donde vives o del departamento que rentas, de la oficina o lo que sea. Van a necesitar esa información. Vas a necesitar una copia del contrato de renta, así sea el papel donde firmas o una carta del dueño diciendo que tal fulano vive aquí y me debe esto. Esa es otra forma de poder tener una copia del contrato de la renta. Y cualquier forma, así sea un bill, diciendo de cuánto debes de la renta, vamos a necesitar una copia de eso para poder verificar. Y si no hay un, un bill, entonces, como le dije, el dueño del lugar puede escribir una carta diciendo que usted me debe de tal fecha a tal fecha y cuánto debe. Y eso también podemos usar para poder aplicar. Y la otra información que va a necesitar para poder aplicar es la lista de todos los que viven en su hogar, así sean cualquier miembro del hogar que vive, así sea familia o no familia, tiene que poner en la aplicación. Pero sí requiere que den información acerca de que todos los adultos, los que trabajan, vamos a necesitar la información de sus ingresos. Así sea una carta del lugar de donde trabajan, así sea una copia del cheque, así sea si es que ya hicieron sus ingresos, sus impuestos, entonces una copia del W2 o una copia del 1040, que es la copia de los impuestos que hacen al fin del año. Entonces, y por último, pues van a necesitar una identificación de la persona que está aplicando, así sea una identificación del estado o de su país o otro clase de identificación que muestre que el que está aplicando vive en ese lugar y es usted. Entonces solo quieren verificar eso. Y para la ayuda para la agua, la renta, o el gas, solo necesitan una copia de del bill y nada más. Y luego le van a mandar la información para la compañía. Solo necesitan eso y cuánto debe, nada más. Am, ¿Y qué más, chicos? No sé qué más Sí, no, qué más podemos compartir. muy bien explicado. También hay que saber que el dinero que uno va a recibir para esta asistencia va a ir directamente al dueño de la propiedad. Am, y solo el dinero va a ir a la persona aplicando si el dueño no acepta el dinero. Entonces sí va a ir el dinero para usted. Y también otra pregunta que pienso que la gente va a tener es que si este dinero de asistencia va a ser también que va a tener que ser reportado en los impuestos. Y la respuesta es que para la gente que está aplicando, no, pero para el dueño que recibe el dinero, ellos sí van a tener que reportar el dinero recibido por esta asistencia. Sí. Y en la forma que ellos reportan es cuando completan el W9. A esa forma van a usar, pues el W9 es que se va al IRS o donde hacen los impuestos y ellos pueden ver quién recibió y cuánto recibió. Entonces, solo el dueño del lugar puede poner esos impuestos al fin del año. Ujú. Sí. ¿Algo más, Sam, que tú tengas que decir sobre la asistencia de renta? Sí, quería hacer hincapié en la necesidad de que a la gente que nos oye, que le podamos ayudar a decir exactamente qué documentos va a necesitar para que cuando haga su solicitud tenga todo completo y sea procesada rápidamente, ¿verdad?
Muchas veces los papeles los buscamos y no los encontramos, pero si sabemos por adelantado, como estaba mencionando Fanny, el proceso va a ser más rápido. Entonces, es importante, ¿verdad? Que se puedan contactar con nosotros para que les podamos ayudar más en cómo enviar la solicitud y la documentación, que es súper importante. Sí. Sí, muy bien. Y luego también si tienen más preguntas sobre toda la información que repasamos hoy y para la información que viene para licencia de renta, nos puede hablar aquí a nuestra línea de ayuda. Tenemos a nosotros tres que estamos trabajando. El número de teléfono para español es el 651-318-0051. Ujú. Aquí le puedo dejar la pantalla un momento más. Sí, y aquí estaremos nosotros para asistirlos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Saludos. Nos vemos la